Bueno, retomamos de otro corte. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, sí. profe. Sí, Bueno, sí, sí. disculpen, son razones ajenas. Bueno, entonces estábamos viendo suavización exponencial y cómo la sumatoria entre el pronóstico del periodo anterior más un alfa por la diferencia entre el valor real anterior y el pronóstico anterior. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo, supongamos que la empresa, ahora después vamos a hablar del alfa, ¿sí? Usa suavización exponencial con un alfa del 10% para pronosticar la demanda, ¿sí? El pronóstico para la semana de febrero fue de 500, mientras que la real fue 450. Pronostique la demanda de la semana de febrero 8, ¿sí? O sea, la semana de la otra semana. Bien, acá tenemos entonces el pronóstico del mes del periodo anterior, es de 500, y tenemos una más un 10% de la diferencia entre la demanda real, que fue 450, y el valor pronosticado, que es 500, ¿sí? Esto nos da valor negativo, obviamente, porque el menos 500 es mayor que este 0,1, nos da 490, 500 menos 5, 495, ¿sí? En este caso, fíjense que teníamos un valor real de 450, entonces es como que bajó un poco, ¿sí? Bajó algo a 495, lo está teniendo en cuenta. La selección de alfa depende de las características de la demanda. Si tenemos valores de alfa elevados, los valores son más sensibles a fluctuaciones en las demandas, ¿sí? O sea, valores de alto van con fluctuaciones más sensibles en la demanda. Los valores de alfa bajos son apropiados para demandas más estables, sin tendencia o ciclicidad, pero con variación aleatoria. Esto da un criterio como para poder seleccionar el alfa. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cuál es en definitiva? Siempre lo que tenemos que hacer es observar los valores, ¿sí? Si nosotros observamos que hay tendencia y ciclicidad, hay fluctuaciones, entonces tendremos que usar valores de alfa más elevados, ¿sí? Porque esos valores de alfa más elevados hacen que aumente la incidencia del último valor, ¿sí? Del último valor real y del último valor pronosticado. Ahora, si tenemos demandas que son estables, donde no observamos grandes variaciones, y sí podemos ver alguna variación aleatoria, podemos usar valores de alfa más bajos, ¿sí? Donde decimos, bueno, sigamos como venimos, ¿sí? Esto un poco para que ustedes se den cuenta de este alfa lo que hace es adecuar numéricamente lo que está sucediendo, lo que nosotros venimos viendo. Vamos a ver ahora, seguimos con suavización exponencial. Lo que hace entonces la suavización exponencial es un promedio suavizado centrado en el periodo presente, ¿sí? No se puede extrapolar para efectos tendencias, por lo que ningún valor de alfa compensará completamente la tendencia en los datos. Vamos, lo más importante, los valores ordinarios de alfa varían entre 0, 1 y 0,4. Valores bajos disminuyen la variación aleatoria, los valores altos son más sensibles a los cambios de demanda, ¿sí? Sobre todo cuando hay nuevos productos, nuevas campañas de promoción. Esto tómenlo como información, más ya cerrando la presentación, sí vamos a decir en qué casos conviene utilizar un modelo o en qué caso conviene utilizar otro. Nosotros vamos a ver distintos modelos, distintas ecuaciones. Lo que vamos a ver al finalizar la clase
Es decir, cuando tenemos una observación de tal característica, nos conviene usar este modelo, ¿sí? Entonces siempre hay que tener nosotros tenemos que mirar los datos que tenemos, ¿sí? Ya que los datos nos van a decir el comportamiento que esperamos tener. Y eso va a tener que estar reflejado en la ecuación. Por esto mismo que yo les comento, lo que vamos a decir es que una alfa satisfactorio, por lo general, se determina a través de prueba y error. Y lo vamos a estar monitoreando cuando controlemos el error de los pronósticos, ¿sí? Entonces vamos a poder decir, a ver, ¿con qué alfa estás trabajando? Con un alfa de 0,20. No, para mí es un alfa de 0,3. Entonces, alguien va a poder decir, no, para mí es 0,4. Bueno, hagamos la comparación. Entonces, con los mismos datos reales, buscamos una ecuación de tendencia con distintos valores de alfa. Y nos fijamos cuál es el que da el mejor coeficiente de error, ¿sí? Ahora después lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a calcular los errores acumulados y el que tenga el alfa correspondiente al menor error, vamos a decir que es el más apropiado, ¿sí? Bien. Obviamente con una computadora nosotros podemos modelar distintos pronósticos cambiando el alfa y encontrar cuál es el alfa más adecuado. Vamos a ver ahora, vamos a hablar de los métodos de regresión y correlación, ¿sí? Los métodos de regresión y correlación lo que hacen es cuantificar la asociación estadística entre dos o más variables. Dicho de otra manera, vamos a explicar el comportamiento de una variable dependiente y a partir del conocimiento de una variable independiente X. La regresión simple expresa cuál es la relación entre estas variables en términos de la pendiente. Y de la pendiente y la intersección, que la línea que mejor se ajuste a estas variables, ¿sí? Acá también vamos a poder aplicar mínimos cuadrados para poder encontrar la línea de regresión simple que más se aproxima a la realidad, ¿sí? Entonces, la correlación simple nos va a expresar cuál es la cercanía de la relación entre dos variables en términos de un coeficiente de correlación que nos va a decir, nos va a dar una medida directa de la variabilidad de los puntos alrededor de la mejor línea de ajuste, ¿sí? Dicho en otras palabras, vamos a obtener un coeficiente de correlación que nos va a estar diciendo en un valor entre 0 y 1 cuál es el grado de comportamiento de la variable dependiente que está explicado por la variable independiente. Como ya dijimos, esta variable independiente puede ser 1, 2, 3 o múltiple, ¿sí? En esos casos estaremos hablando de un análisis de regresión y correlación múltiple. Bien. Tenemos entonces un modelo, por ejemplo, un modelo de regresión lineal de la forma y igual a más b por x, donde y es la variable dependiente y x es la variable independiente. Los valores, la pendiente es b y la intersección a es la intersección de nuestra ecuación con el eje y. ¿Qué ecuaciones vamos a estar usando para determinar el valor de a y de b? Por mínimos cuadrados, del mismo modo que vimos hace unos minutos, vamos a poder encontrar el valor de b, que es la sumatoria de x por y, menos n
por el promedio de X, por el promedio de Y. Ahora después vamos a ver qué es con un ejemplo, qué es cada uno de estos valores. Dividido la sumatoria de X al cuadrado menos N por X medio al cuadrado. A es Y menos B por X. Tenemos entonces un ejemplo, vamos a leerlo. Dice: el gerente de una planta de producción de materiales de construcción considera que la demanda de embarques de aglomerado puede estar relacionado con el número de permisos de construcción emitidos en el municipio durante el trimestre anterior. El gerente ha recolectado los siguientes datos. Fíjense que siempre los problemas parten de una toma de datos y de un análisis de esos datos, ¿sí? Entonces dice: permiso de construcción, los que están ahí, embarques de aglomerados. Está medio desplazado esto, ¿sí? Permiso de construcción es esta columna, embarques de conglomerados esta columna. Bien, esto hay que representarlo gráficamente. Revísese el diagrama de dispersión para ver si los datos pueden ser descritos satisfactoriamente por una ecuación lineal. Calcúlense los valores de la pendiente B y la intersección A. Determínese una estimación de los embarques cuando el número de los permisos de construcción es 30. Bien, fíjense que tenemos para estos valores permiso de construcción, variable independiente X, variable dependiente Y, embarques de conglomerado. Fíjense que acá el 30 no aparece, me está pidiendo cuántos embarques se pueden esperar cuando el permiso de construcción es de 30. Esto se representa gráficamente como puntos y lo que hacemos ahora es completar los valores. Fíjense, tenemos acá nuestras expresiones. Tenemos que calcular la sumatoria de X por Y, N, X media y media, y así todos los valores. Es lo que vamos haciendo acá. Fíjense, los valores de X eran los permisos, el valor de Y, toneladas. Cantidad de permisos, toneladas. Tenemos el valor de X por Y, es esta columna que está acá. El valor de X cuadrado es esta columna que está acá. El valor de Y cuadrado es esta columna que está acá. Y abajo ponemos la sumatoria. ¿Sí? Bien. Tenemos entonces que son 8 observaciones, el número n, este número n que está por aquí, son 8 observaciones. X medio, fíjense, la sumatoria de X, 184 dividido 8, la sumatoria de Y es 80, Y medio, 80 sobre 8. Reemplazamos en la fórmula de B y encontramos entonces que mi valor B pendiente es 0,395. Y lo mismo hacemos para A, calculamos Y medio menos B, X medio. Ya teníamos B, el valor de A es 0,91. Esto es la intersección con el eje Y. La ecuación de regresión va a ser entonces Y igual a 0,91A más B 0,395 por X. Reemplazamos por el valor de X, variable independiente, que era cantidad de permisos, y obtenemos el valor de Y, que da más o menos 13 toneladas. Reemplazamos en la ecuación, y así yo puedo pensar en distintos valores de X, reemplazándolos acá, puedo encontrar distintos valores de Y.
Fíjense que es muy sencillo y podemos, ahora, después también hay un coeficiente de R cuadrado que también explica cuál es la incidencia de la variable, porque nosotros podemos decir, sí, guarda, pero no es lo único, la cantidad de permisos no es lo único que está diciendo cuánto tenemos de toneladas. Hay otra variable. Entonces, en ese caso, tenemos que ver cuál es el grado de la variable, qué grado de la variable dependiente está explicado por el comportamiento de la variable independiente. Bien. A continuación, vamos a hablar de la desviación estándar de la regresión, porque nosotros vamos a encontrar entonces que alrededor de esta recta, de esta ecuación de regresión, a ver, me aguardan un minuto. Bien, ahí seguimos. Entonces, nuestra recta de regresión describe qué relación hay entre la variable x y la media mu xi de una distribución de probabilidades correspondiente a la variable dependiente y, ¿sí? ¿Por qué? Porque no necesariamente mi punto va a estar acá. Esto responde a una distribución de probabilidades, ¿sí? Entonces, el punto estimado del pronóstico es la media de la distribución para un valor dado de x, ¿sí? Entonces, y eso es lo que nosotros estamos calculando. La desviación estándar de la regresión S y X es una medida de la dispersión de los datos alrededor de la línea de regresión, ¿sí? Y se calcula con esta ecuación. Vamos a tener entonces una fórmula de desviación estándar con esos datos. Y vamos a hacer un ejemplo. Utilizando los mismos datos que ya teníamos, vamos a calcular la desviación estándar como la sumatoria de i cuadrado, a sumatoria de i, b sumatoria de xi sobre n menos 2. En este caso, la desviación estándar nos da 2,2. Otro coeficiente que vamos a definir es el coeficiente de correlación R. El coeficiente de correlación R lo que nos va a estar diciendo es si nuestra línea es positiva, tiene pendiente positiva o negativa, ¿sí? Entonces, si nos da un valor, se supone que va a ser algo decreciente. Si es un valor positivo, nos va a dar algo creciente, ¿sí? ¿Cómo calculamos el R? De esta forma, utilizando bien, entonces el R y el R cuadrado, que es el coeficiente de correlación, lo que nos va a estar diciendo, no lo veo que esté acá en estas ecuaciones, pero uno lo puede estimar, se puede calcular también el R cuadrado, y el R cuadrado nos explica qué porcentaje de la variable dependiente está explicado por la variable independiente. Vamos a hablar ahora de los controles, ¿sí? Entonces, una medida del error del pronóstico es calcular las desviaciones, obviamente, entre los valores reales y entre los valores pronosticados. Esta variación puede ser positiva o negativa. Yo puedo estimar algo por arriba o puedo estimar algo por debajo. Pero digamos que si yo promedio los valores
debe tender a 0 si es un pronóstico correcto, ¿sí? Imagínense ustedes una línea de tendencia creciente recta y yo encuentro que todos mis valores pronosticados están dando por encima de esa línea de tendencia. Entonces, mis valores reales vienen dando por encima de esta línea de tendencia pronosticada. Entonces, en ese caso, lo que yo voy a decir es que estoy subestimando mi pronóstico. Ahora, si yo encuentro que mis puntos están dando arriba y abajo de manera alternada, podemos decir que el promedio de esa diferencia, más o menos, me va a estar dando un pronóstico correcto, ¿sí? Definimos entonces el error del pronóstico como la diferencia entre la demanda real y la demanda pronosticada. Los errores individuales de los pronósticos se toman con un estadístico que es un error promedio y le vamos a llamar error cuadrado medio o desviación absoluta media. Esta desviación absoluta media va a ser la sumatoria de los errores de cada periodo en valor absoluto dividido n. Cuanto menor nos dé este número, mejor en nuestros pronósticos. Y a su vez, la estimación del DAM puede ser actualizada continuamente con una técnica de suavización exponencial, ¿sí? Podemos también entonces hacer una suavización de nuestra desviación absoluta media, tomando una constante de suavización alfa, que va por la diferencia entre el valor real menos el valor pronosticado, y a eso le podemos sumar un 1 menos alfa por la desviación absoluta media del periodo anterior. Valores altos de alfa hacen que nuestra actual sea más sensible a errores en pronósticos actuales. Bien, cuando la desviación promedio DAM se divide por la sumatoria entre la diferencia del real menos el pronóstico dividido el DAM, a eso se le llama señal patrón. ¿Para qué nos sirve la señal patrón? La señal patrón nos sirve para monitorear de qué manera un pronóstico está prediciendo valores reales. Es como una desviación acumulada, también llamada sumatoria del error del pronóstico SEP, ¿sí? Son distintos coeficientes. Vamos a ver cada uno de ellos y después vamos a hacer ejercicios, ¿sí? ¿Cuál es el límite de acción para la señal patrón? Es entre 3 y 8. Cuando está fuera de este rango, vamos a decir que necesitamos una acción correctiva. Vamos a ver un ejemplo de controles de pronósticos, ¿sí? Un producto tiene un límite de acción para la señal patrón de 4 y ha sido pronosticado como se muestra en la siguiente tabla. Calcúlese la señal e indíquese cualquier acción correctiva apropiada. Bien, tenemos entonces el periodo, el valor real, el valor pronosticado. Tenemos el valor del error, tenemos el valor del error en valor absoluto, fíjense, 2, 2, 13, 13, menos 12, 4, 4, 10, 10, y abajo tenemos la sumatoria, ¿sí?
Y después tenemos el error al cuadrado, ¿sí? Cada uno de estos valores al cuadrado y los totales debajo. El DAM dijimos que era la sumatoria del error en valor absoluto dividido el número de periodos. ¿Sí? Acá tenemos entonces la sumatoria del valor absoluto, los 60, dividido el número de periodos 6. Y la señal patrón, la sumatoria de que es 10. Fíjense, a ver si tenemos acá medido el 36, es la sumatoria del valor entre el real y el pronosticado, nos da los 36. 3,6. No se excedió el límite de acción de 4, por tanto no se requiere, era como el límite, ¿no? Tener una señal patrón de 4 era el límite, como nos dio 3,6, decimos que no se requiere ninguna acción. Continuando con los controles, otra manera de monitorear es hacer gráficas. ¿Cómo lo graficamos? Vamos a poner valores reales y los valores pronósticos o los promedios y los vamos a cuantificar tomando una desviación estándar estimada de los pronósticos, ¿sí? Esta desviación estándar estimada del pronóstico va a ser la sumatoria del valor real menos, es como la varianza, ¿no? Fíjense, es el valor real menos el valor pronosticado dividido el número de observaciones menos 1. Para eso entonces tenemos que definir límites, ¿sí? Este es mi valor medio de pronósticos y tenemos un límite superior y un límite inferior. Estos límites lo podemos definir como 2 o 3 desviaciones estándar que van a estar alejados del promedio del pronóstico. Y estos son límites aceptados, ¿sí? Entonces yo podré decir, si mi valor pronosticado, utilizando una fórmula determinada, está más menos delta, que es este valor que está por encima o por debajo de mi ecuación, vamos a decir que son valores razonables, ¿sí? Entonces, siempre estamos hablando de un pronóstico medio, ¿no? Entonces, si caen adentro de estos dos límites, decimos que nuestra ecuación de pronósticos es aceptable, ¿sí? Entonces, vamos a definir entonces como límite de control para el error más menos 2 sigma, ¿sí? O 2 veces la desviación estándar, SP. SP al cuadrado es 794 dividido 4, sale de esta fórmula que está acá, es la sumatoria del valor real menos el valor pronosticado al cuadrado dividido en menos 1, o sea, sin la raíz, me está dando, ICP cuadrado es sin la raíz, ¿no? Me está dando este valor, hacemos la raíz, me da los 14. Entonces tenemos que el límite de control para el error es más menos 2 veces 14, ¿sí? Entonces yo tengo más o 28. Nuestra ecuación, valor límite de control va a ser mi valor medio. Tenemos entonces el valor medio, 78, 79, sumamos los 6 valores del pronóstico, 78, 79, 83, 79, 80, 83, es lo que estamos poniendo aquí.
lo dividimos por 6 valores y eso nos da un valor medio de 80. Entonces, si yo hago 80 más 2 por 14, o sea, 28, tenemos 108. Y si hacemos 80 menos 2 por 14, tenemos los 52. Entonces, estos van a ser los valores, el valor inferior, y este va a ser el valor superior, redondeado a valores enteros, ¿sí? O sea que si mi pronóstico cae entre estos dos valores, podemos decir que son correctos. Bien, esto que acabamos de ver lo vamos a hacer después de manera práctica con algunos ejercicios. Para terminar con la presentación, vamos a hacer una especie de resumen de lo que hemos charlado, ¿sí? Bien, entonces, lo que vamos a hablar primero es cuál es la necesidad de pronosticar. Nosotros pronosticamos porque cuando estamos en una actividad productiva, tenemos un entorno que es incierto, ¿sí? Entonces, tenemos que tomar decisiones a futuras. El pronóstico nos va a ayudar a tomar decisiones a futuro. Podemos decir, cuando hablamos de los métodos, sobre todo de los métodos cualitativos, que la intuición no da los mejores resultados. No hay que descartarlas, pero no nos permite hacer un análisis científico, ¿no? Y hablamos que en este sentido lo mejor son los métodos cuantitativos. Y por otro lado, estos métodos nos ofrecen herramientas analíticas para poder hacer una prospección de la evolución futura de una variable. Los pronósticos, por otro lado, nos ayudan a mejorar la planificación y nos permiten ser más competitivos y a cambiar, ser más flexibles, ¿sí? Si yo tengo buenos pronósticos, puedo mirar hacia adelante, me da una visión a futuro, y eso, si tengo una estructura y una organización flexible, me permite adecuarme más rápidamente a los cambios, ¿sí? Hablamos de distintos tipos de pronósticos de acuerdo a su plazo, pueden ser a corto o a largo plazo. Hablamos de el entorno que vamos a pronosticar, podemos hacer un pronóstico micro o macro, ¿no? Podemos hablar simplemente de un pronóstico de ventas de una empresa, o podemos pronosticar el Producto Bruto Interno de un país. Ya hablamos de la clasificación, pueden ser cualitativos, cuantitativos u objetivos, y nos concentramos en esto, ¿sí? En los cuantitativos o los objetivos. ¿Qué pasos vamos a dar entonces? Como siempre, y muy importante, la recopilación de datos. La condensación de esos datos nos permiten, cuando condensamos y agrupamos esos datos, nos permiten observarlos y decir, bien, pensar si son datos parejos, son datos que varían, tienen algún componente estacional, algún componente de tendencia que podamos ver, creciente, decreciente, o alguna variación cíclica. A partir de ese análisis podemos llegar a construir un modelo, por ejemplo, utilizando mínimos cuadrados, y una vez que tenemos el modelo analítico, podemos hacer una extrapolación del modelo. Quiere decir que le vamos a cargar distintos valores, vamos a representar distintos escenarios y seleccionar la ecuación de tendencia, o la ecuación
digamos, el modelo analítico que expresa mejor el comportamiento. Sabemos si esto está funcionando bien o no, hay que aplicar controles a esos pronósticos para ver si funciona de manera adecuada. Es lo que tenemos en esta página. ¿Cómo tienen que ser los datos? Suficientes y ordenados. Hablamos mucho siempre de la toma de datos, ¿sí? Tomar datos es tomar los datos y ordenarlos, y presentarlos de una manera que sean trasladables a un modelo. Procesar esos datos, construcción de alguno de los modelos que ya hemos visto, y después identificar patrones. Con el modelo lo miramos y a partir de ahí vamos a identificar los patrones. Para poder definir patrones debe haber datos suficientes. Los pronósticos se apoyan en lo que pasó en el pasado y se considera que siguen existiendo en el futuro. Las técnicas cuantitativas son técnicas determinísticas de tipo causal y establecen relaciones entre las variables a pronosticar y otras variables, ¿sí? Caso, por ejemplo, de regresión y correlación, relación que hay entre variable independiente y el comportamiento de la variable dependiente a partir de la variable independiente, ¿sí? Las estadísticas se enfocan en los datos y en sus cambios. Bien, vamos, dos enfoques básicos para las técnicas de las técnicas cuantitativas estadísticas. Podemos descomponer los datos que tenemos en componentes de tendencia cíclicos, estacionales y aleatorios. Ya hablamos de cada uno de ellos. Y podemos obtener modelos econométricos de series de tiempo. Ya dijimos que las series de tiempo toman los datos los datos observados se van registrando, donde se observan incrementos sucesivos de tiempo. Los componentes, repitiendo, tendencia, cíclico, estacional y aleatorio. Datos estacionarios, ¿sí? Ahora vamos a hablar de las características de datos estacionarios. ¿Cuáles son los datos estacionarios? ¿Qué podemos decir de datos estacionarios? Cuando los datos son estacionarios, podemos decir que las fuerzas que generan la serie están estabilizados, ¿sí? Y no hay más cambios, ¿no? Puedo decir que a medida que el tiempo transcurre o que esa variable independiente ocurre, no vamos a notar variaciones entre un periodo u otro. Quiero ver si encontramos algún gráfico. A ver. Acá tenemos un modelo de demanda estacionaria, ¿sí? Fíjense ustedes, los puntos van variando alternativamente por encima y por debajo de una demanda que podemos considerar estacionaria. En este caso es muy parecido a la anterior, pero tenemos una demanda con tendencia, fíjense, tendencia creciente. Después, acá tenemos una demanda con un componente estacional. Fíjense que en estos periodos se registra que cada tanto tiempo tenemos un descenso y cada otro tiempo tenemos un ascenso, tenemos un descenso, ¿sí? Entonces, esto es una demanda con componente estacional. Y después tenemos una suma de esta con esta, que es una estacional
más tendencia, ¿sí? Hay una variación estacional por encima y por debajo, pero que está marcando como patrón una tendencia de crecimiento, ¿sí? Bien. De eso estamos hablando, entonces. Datos estacionarios. Entonces vamos a hablar de una serie estable. Y en estos casos, el conjunto de errores de pronósticos es de una técnica de pronósticos que se considera adecuada, ¿sí? Estos son datos estacionarios. Datos con tendencia es cuando tenemos, por ejemplo, una nueva tecnología que produce un cambio. En ese caso, vamos a tener una productividad creciente. El incremento demográfico, o sea, el crecimiento demográfico, hace que se eleve la demanda de ciertos productos. Otro dato puede ser que el poder de compra se afecte por la inflación. Obviamente, sube la inflación, el poder de compra disminuye. Y otros datos que generan tendencia puede ser el aumento de la aceptación en el mercado de un producto, ¿no? Un determinado producto que de boca en boca o a través de propagandas, de programas publicitarios, se encuentra que tiene aceptación en general, eso va a estar generando tendencias. En algunos casos es creciente y en otros es decreciente, ¿sí? Datos con estacionalidad son aquellos datos que son afectados por el clima. El clima influye en la variable de interés, o sea, en el interés de adquirir o no adquirir un determinado producto. Juguetes, abrigos, paraguas, ¿sí? Dependiendo de si hace frío o no hace frío, llueve o no llueve, época en que se regalan regalos a los niños o no, va a depender la venta de los juguetes. Bien, también los datos, los ciclos influyen, mejor dicho, los ciclos de negocios influyen en la variable, ¿no? Puede haber cambios en el gusto popular, una moda, eso genera datos cíclicos, cambios en la población, formas de la población, mejor dicho, formas o gustos de la población por determinados productos, cambios en el ciclo de vida de un producto generan datos cíclicos. Bien, entonces, viendo la función del pronóstico, entonces, como entrada, tenemos una investigación del mercado, una historia de la demanda, publicidad, opiniones. Esos son los datos de entrada. Encuestas, ¿sí? Investigaciones, medición. Hay muchas herramientas que tenemos. Hablamos del costo de hacer pronósticos, ¿no? Hay que contratar gente que sepa hacer pronósticos y hay que usar herramientas informáticas para poder pronosticar de manera adecuada. Entonces, bueno, esas también son restricciones. La salida es una demanda esperada por cliente, por producto y por región, ¿sí? Los modelos cuantitativos, entonces, son modelos causales que usan datos provenientes de distintas fuentes, ¿sí? Por ejemplo, son buenos para pronosticar finanzas, economías o macroeconomía. Los métodos
de serie de tiempos usan datos del pasado, donde la función independiente es el tiempo, por ejemplo, para planificar operaciones. Patrones de serie de tiempos, ya los hemos visto, demanda estacionaria con tendencia, demanda estacional y demanda estacional más tendencia. Patrones de series de tiempos, ¿sí? Entonces, basados en los datos históricos, lo que primero tenemos que hacer es graficar los datos, ¿sí? Entonces, como ya hemos hablado, lo que ustedes tienen que hacer para hacer un buen pronóstico es primero graficar los datos y después mirarlos. Una vez que los miramos, buscamos si hay algunos patrones en nuestra serie de tiempos, ¿sí? Y vemos si tenemos una demanda estacionaria, si tenemos una demanda con tendencia, lineal, creciente o decreciente, si tenemos una demanda con estacionalidad, o sea que tiene un componente cíclico, por ejemplo, la energía eléctrica, consumos de energía eléctrica dependiendo la época del año, o una demanda que puede tener estacionalidad o tendencia, ¿sí? Estacionaria, no tenemos que confundir, esto es estacionario, ¿sí? O sea que hay variaciones por encima y por debajo, pero que no tiene cambios. Esto tiene tendencia, ¿sí? No confundir estacionario con tendencia. Demanda estacionaria con tendencia, creciente o decreciente. Demanda con estacionalidad. Demanda con estacionalidad. Abajo, varios arriba, varios abajo, ¿sí? Esta tendencia entre estacional y estacionaria, ¿sí? Estacional porque varía con épocas del año. Y la demanda con estacionalidad más tendencia, ¿sí? Acá dice O, estacionalidad y tendencia. A partir de lo que nosotros vemos, vamos a poder decir que vamos a usar distintos métodos, ¿sí? A partir de los patrones. Si nosotros tenemos un patrón estacional, demanda con patrón estacional, demanda con estacional, fíjense, en esta, podemos usar promedio móvil simple o suavización exponencial simple. Si tenemos un patrón con tendencia, demanda con tendencia, podremos usar regresión lineal simple o suavización exponencial doble. Y si tenemos estacional más tendencia, estacional más tendencia, podremos utilizar suavización exponencial. Esto es importante, me pareció incorporarlo en la presentación, porque fíjense ustedes que a partir de lo que nosotros vemos en el comportamiento de los datos, podemos decir cuál de los métodos analíticos, cuáles son las ecuaciones que más que aplicarían para cada uno de los casos. Esto es algo general. Entonces, uno puede decir, bueno, si tengo un patrón estacional, voy a usar suavización exponencial triple. No. Conviene más un promedio simple, móvil simple, o una suavización exponencial simple, ¿sí? Entonces, obviamente que esto después hay que verificarlo siguiendo los controles de los pronósticos, ¿sí? Bueno, a ver, me aguardan un minuto. Vamos a detener la presentación.
Bueno, con esto hemos visto entonces la importancia de los pronósticos, hemos visto una definición de pronósticos, distintos tipos de pronósticos clasificados de acuerdo si son cualitativos o cuantitativos, y vimos distintas ecuaciones que nos permiten hacer pronósticos. Y hablamos de los controles, hablamos del seguimiento a través del patrón del monitoreo, a través de los patrones de tendencia, y por último, lo que vimos fue hacer un resumen de las ventajas de los métodos, y por último, cómo tenemos que actuar, ¿sí? En la realidad, cuando ustedes son administradores y dicen, bueno, acá nos conviene saber qué es lo que va a pasar a futuro. Entonces, bueno, vamos a tomar datos, vamos a observar esos datos, y a partir de los datos que estamos observando, vamos a establecer algunas ecuaciones que van a tener que ver con la forma de esos datos. Y después haremos controles. Fíjense ustedes que lo que estamos viendo acá para pronósticos es el criterio general que usamos para la ayuda de los datos en la toma de decisiones, ¿sí? Toma de datos, estudio y análisis de esos datos, nos van a aplicación de métodos matemáticos y estadísticos. El pronóstico claramente se ve en todos estos pasos, ¿sí? Toma de datos, análisis de datos, condensación de datos, métodos matemáticos y estadísticos para analizar esos datos, y por último, obtener un modelo sobre el cual yo puedo trabajar distintos escenarios. Voy a estar generando conocimiento a partir del comportamiento de ese modelo para distintos escenarios, y eso me va a permitir tomar mejores decisiones. Bien. A continuación, siendo las 8, lo que yo les voy a pedir ahora es que vean en la página de la materia, está el método del caso del Cannondale, un fabricante de bicicletas. Les voy a pedir que lo lean. Vamos a hacer una interrupción, un break más o menos de 10 minutos. Ustedes tómense el tiempo para leerlo, hasta las 8:10. Vamos a charlar un rato sobre este caso. Lo voy a leer yo, remarcándole algunos conceptos sobre el texto. Y la idea es que ustedes, para la clase que viene, puedan ubicar los distintos sectores del proceso de colaboración para resolver un caso, digamos, método de resolución del caso. Tienen que analizar el problema y tratar de ubicar cuáles son las acciones que van para las tres dimensiones. La dimensión de la organización, de la administración y la técnica, ¿sí? Y van a encontrar algunas herramientas seguramente que tienen que ver con los sistemas de información, y van a encontrar una solución para el caso. Bueno, hacemos un intervalo entonces de 10 minutos y ya volvemos, 8:15, volvemos, y en los últimos 10, 15 minutos redondeamos lo que tendrían que preparar para la próxima clase, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me escucharon? Sí. Sí, profe. Sí, profe, lo escuchamos. Ok. Bueno,
Entonces, vimos 10 minutitos, tomamos un descanso, ustedes lean el método, el caso lean el caso, y después charlamos y ya damos por finalizada la clase. Y bueno, si tienen alguna duda sobre pronósticos, también podemos charlar sobre eso, ¿sí? Ok. Bueno, yo cierro el micrófono y el video por 10 minutos.